Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al Búnker de Majo Miaja. Yo soy Majo y en esta ocasión veremos el capítulo número 7 de la serie Civilizaciones Antiguas. En esta ocasión, Roma. La antigua Roma se fundó en el siglo VIII a.C., en el centro de la península itálica, a orillas del río Tíber, en una región llamada Lacio. La leyenda de la fundación de Roma cuenta que su origen está relacionado a dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, quienes fueron abandonados en una canasta cuando eran bebés en el río Tíber, y los encontró una loba llamada Luperca y los amamantó. Con el tiempo, crecieron, Rómulo asesinó a Remo y fundó Roma en el monte Palatino en el año 753 a.C., convirtiéndose entonces en el primer rey de lo que sería la civilización romana. De hecho, se cree que Rómulo y Remo eran descendientes del héroe troyano Eneas y que su madre, Rea Silvia, había quedado embarazada del dios Marte. Para cuando se funda Roma, las polis griegas ya tenían un alto desarrollo económico y militar. Roma tuvo tres formas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio. Desde la fundación de Roma, los romanos y los griegos tuvieron un gran contacto económico, comercial y cultural. De este intercambio comercial constante que tenían con los griegos, los romanos les copiaron completamente su religión. De esta forma fueron igualmente politeístas y tenían los mismos dioses, con la misma mitología, con las mismas atribuciones. Lo único que hicieron fue cambiarle los nombres, pero era exactamente lo mismo. Si quieres saber qué dioses eran y qué atribuciones eran, cuál era el nombre griego y cuál era el nombre romano, te invito a que veas el video sobre la antigua civilización griega y te dejo aquí el link. Con el paso del tiempo, Roma alcanzó un desarrollo económico, comercial, jurídico y militar que los llevó a dominar toda la cuenca del mar Mediterráneo, el norte de África, el sur de Europa, Oriente Próximo, y llegaron a lo que hoy es el territorio de Inglaterra. Roma se vio altamente influenciada por el arte, la cultura, la literatura, el urbanismo, la ciencia y demás cosas que tenían que aportar los griegos. Y de ahí surgió la cultura greco-romana, que es la fusión de estas dos grandes civilizaciones en una sola cultura. Gracias al dominio que ejercieron los romanos en Europa y el resto de otras civilizaciones, se cree que el pensamiento occidental actual está sustentado en el pensamiento de la civilización greco-romana. Los romanos fueron grandes constructores e ingenieros, y a donde llegaban y conquistaban, llegaban y construían. Construyeron acueductos, canales, drenajes, teatros, anfiteatros, circos romanos, termas, calzadas, puentes y estadios. También propagaron su lengua, que era el latín, que es la base de todas las lenguas romances, así como su sistema jurídico, que es la base del derecho de casi todos los países del mundo actual. Tenían tres grupos sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran la clase social dominante. Eran obviamente hombres libres y tenían todos los derechos, todos los privilegios y eran inmensamente ricos. Los plebeyos eran romanos, ciudadanos libres, pero sin ningún derecho y sin ningún privilegio. Esto ocasionó constantes enfrentamientos entre los patricios y los plebeyos, pero en el siglo III a.C. lograron que hubiera una homologación de derechos para todos los hombres libres. Lograron la igualdad para todos los ciudadanos. Y los esclavos eran normalmente prisioneros de guerra. No tenían ningún derecho
estaban destinados a llevar a cabo los trabajos más pesados, los más difíciles, los que requerían mayor esfuerzo, y comúnmente los comercializaban como gladiadores para el circo romano porque tenían conocimientos militares. Y si lograban sobrevivir, probablemente su dueño les diera su libertad. Era la forma en la que podían ganar su libertad. A estos ciudadanos que lograban su libertad después de haber sido esclavos y haber peleado como gladiadores, se les llamaba libertos. En el año 509 a.C., lograron expulsar al último monarca, que se llamó Tarquinio el Soberbio. Los senadores abolieron la monarquía e instauraron la república. La república significa cosa del pueblo, y en las repúblicas actuales significa que el poder no lo tiene una sola persona, sino que se divide en tres. Actualmente, aquí se dividía en un senado, un grupo de personas que tenían muchísimos conocimientos sobre leyes. En la antigua civilización fenicia hablábamos de que fundaron Cartago y que se llevaron a cabo las guerras púnicas contra los romanos. Fue precisamente en este periodo, en el periodo de la República, que se llevaron a cabo las guerras púnicas. Fue entonces que Roma se apropió de Sicilia, Cartago, Hispania, Cerdeña, el norte de África, cercano Oriente y casi toda Europa. Pero al ser un territorio tan grande, resultó difícil de gobernar. Así que un jefe militar romano llamado Julio César decidió rebelarse en contra del Senado y apropiarse del poder. Y se convirtió en una especie de jefe supremo. Sería como actualmente un dictador. Alguien que decía qué se hacía y todos tenían que obedecerlo, si no, bueno. Pero el Senado conspiró en su contra y lo asesinaron, restaurando así de nuevo el Senado y restituyendo la República. Con el tiempo, Octavio, que había sido hijo adoptivo de Julio César, derrota a Marco Antonio y Cleopatra y se convierte en emperador de Roma. Emperador viene del latín imperatur, que significa vencedor en batalla, terminando en ese momento la República y comenzando el periodo del Imperio Romano. Los primeros emperadores de Roma fueron Tiberio, Augusto, Calígula, Claudio y Nerón. Ellos gobernaron del año 27 a.C. al 68 después de Cristo o de nuestra era, y se les conoció como la dinastía Julio-Claudiana. Nerón fue el último emperador de esta dinastía y fue un tirano, conocido por asesinar a muchísima gente, entre ellos a su propia madre. Después les sucedieron muchísimas otras dinastías. Ya en el siglo III después de Cristo o de nuestra era, Roma comenzó a tener muchísimos problemas políticos, sociales y económicos porque era un territorio muy grande y era muy difícil gobernarlo eficazmente. Así que el emperador Diocleciano decidió dividir el imperio en 4 partes. A este periodo se le llamó tetrarquía. Diocleciano también se dedicó a perseguir cruelmente y asesinar a los cristianos, porque el cristianismo se había difundido rápidamente por todo el imperio, sobre todo entre los esclavos, quienes se veían embelesados por la idea del cristianismo que decía que todos los seres humanos eran igualmente amados por Dios, no importando su estrato social. Y recordemos que además los esclavos habían sido guerreros, entonces no eran como personas dóciles, eran personas bélicas. A Diocleciano lo sucedió Constantino, que en el año 313, mediante el edicto de Milán, legalizó la religión cristiana. Después, en el año 325, convocó al primer concilio ecuménico y concilió que en todo el Imperio Romano se llevara a cabo y se practicara la religión cristiana. Constantino fue el primer emperador romano en practicar el cristianismo.
En el año 395, el emperador Teodosio divide el imperio en dos partes. Teodosio significa el que adora a Dios. Bueno, lo divide en dos partes. En el Imperio Romano de Oriente, cuya capital sería Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, cuya capital sería Roma. Y estos dos imperios fueron heredados por sus dos hijos. Pero en el año 476 después de Cristo cayó el Imperio Romano de Occidente. Las causas: las constantes invasiones de los bárbaros, de los pueblos germánicos, la corrupción del gobierno y muchísimas insurrecciones de los esclavos. Este acontecimiento fue tan importante para la humanidad que da fin a la Edad Antigua y da inicio a la Edad Media. Mientras que el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, logró subsistir por casi 1000 años más, hasta que en el año 1453 cayó su capital, que era Constantinopla, y que después se convertiría en Estambul. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, termina la Edad Media e inicia la Edad Contemporánea. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hola, soy Tania Saldo, exalumna de Majo, y si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte.